Buen día, mi nombre es Saulo Salgado, tengo 20 años, estudio desarrollo sustentable en el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy voy a exponer un tema que es el primero de los temas que se vio en Circuitos Eléctricos 2, que son las funciones senoidales. Dentro de los circuitos eléctricos, pues considero que es el tema, sobre todo, que diferencia circuitos 1 de circuitos 2. Para comenzar, debo decir que existen fuentes dentro de los circuitos eléctricos, tanto de voltaje como de corriente. Y normalmente estas fuentes se dividen en dos tipos, tanto alternas como directas. Para esta presentación vamos a explicar un poco las diferencias y sobre todo hablar de las fuentes alternas. Y bueno, en primer lugar, las fuentes directas o en general las señales de corriente de voltaje directas se caracterizan por ser constantes con respecto al tiempo. Su valor se mantiene constante con respecto al tiempo. Y este tipo de señales son utilizadas para aparatos de bajo requerimiento en cuanto a potencia, por ejemplo, teléfonos celulares, computadoras y en general aquellos que provienen de baterías o de pilas, su potencia. Y en segundo lugar están las señales alternas, que es cuando tanto el voltaje como el corriente se ven variantes con respecto al tiempo. Y una característica muy importante es que son periódicas, tienen un periodo que se va repitiendo cada cierto tiempo, y este tiempo pues depende mucho de la región del mundo en la que nos encontremos. Aquí en México, por ejemplo, son 60 Hz. Y bueno, para esta corriente alterna es importante mencionar que es generada en una planta de energía mediante la inducción magnética. Se transporta mediante líneas de alto voltaje y cuando llega a nuestras casas, esta energía es de 127 volts y con una frecuencia de 60 Hz, como ya mencioné, que es pues la que contamos en nuestros enchufes de la casa en general. Y a lo mejor muchas de las personas se pregunten por qué utilizamos corriente alterna en lugar de directa. Pues incluso parecería más fácil que fuera pues directa, y la realidad es que no. Se utiliza alterna justamente por la facilidad en estos tres ámbitos, que es la generación de energía, su transformación y su manera de transportar. En primer lugar, como mencioné, la generación está dada por inducción magnética, y es debido a la carga de los polos de los imanes, tanto positiva como negativa, que es pues que la energía tal cual se genere de manera alterna. Y aunque sí es posible pues cambiarla a directa, como menciono, por facilidad, se suele utilizar la generación de energía alterna. En segundo lugar está la transformación, la cual es bastante sencilla cuando se habla de corrientes alternas. Dentro de los transformadores, pues es algo que se utiliza bastante, como ya mencionaba, pues para subir las tensiones en las líneas de alta tensión y para bajarlas al momento de llegar a nuestras casas para que sea de un valor de 127 volts. Y por último está el hecho de pues que es muy fácil transportar este tipo de señales, porque al ser fácil su transformación, pues en las líneas de transmisión a mayor voltaje, no es necesario aumentar la corriente, por lo que no se necesitan ni cables tan gruesos, y bueno, pues es más fácil en general también el transporte. Y una vez dicho todo esto, cabe mencionar que pues, las señales alternas están dadas por funciones senoidales. Y debo mencionar también pues, qué es una función senoidal. Las funciones senoidales son aquellas dadas pues por la trigonometría. Su característica principal es que son variantes en función del tiempo, y pues sus elementos son los que se están mostrando en pantalla. En primer lugar está
la amplitud, que es la que define qué tan alto o qué tan bajo llegan los valores. En segundo lugar está omega, que es la frecuencia angular. En tercer lugar está el tiempo, que es la variable independiente. Y en cuarto lugar está el ángulo de fase. Este último, el ángulo de fase, nos indica el desplazamiento dentro de la gráfica de las funciones. De ser positivo, entonces la gráfica se moverá hacia la izquierda, indicando que la función se adelanta. Y de ser negativo, entonces la función se moverá hacia la derecha, indicando que ésta se atrasa. También otra cosa que es importante mencionar es que omega está dado por 2pi frecuencia, es su ecuación de cómo lo obtenemos, donde la frecuencia es el inverso del periodo. Como ya mencioné, la frecuencia es un valor fijo, que son 60 Hz aquí en México, entonces la omega suele ser de 377. Y eso es todo por esta presentación. Espero haya servido mucho para entender sobre todo el por qué se utiliza la corriente alterna, porque al menos en mi caso se me hacía hasta ilógico que existiendo la directa pues usáramos alterna. Se me imaginaba que era mucho más fácil trabajar con la alterna, pero pues ya con lo visto durante el curso he comprendido por qué se utiliza este tipo de señales. Gracias.